Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Me resulta muy grato darles la bienvenida a nombre del Comité de Capacitación de Los Cabos a nuestro nuevo simposio en desarrollo hotelero y humano con las 4 Ts: talento, tendencia, trascendencia y transformación. Es un grandísimo honor y privilegio para nosotros recibir a Edgar Godoy, un gran amigo que se destaca por su gran talento, amplia experiencia y extraordinario desarrollo profesional. Hola Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pati, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues si me permites compartir pues un poco acerca de ti. Pues bueno, Edgar Godoy es especialista en mercadeo y negocios y coach ontológico empresarial, acreditado por la FICOP, Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional. Se ha desempeñado por más de 20 años en la industria de la hospitalidad en el área de recursos humanos, capacitación, calidad y desarrollo organizacional en distintos hoteles catalogados entre los mejores según Travel + Leisure, Condé Nast Traveler y Robb Report, entre otros con certificación de 4 y 5 diamantes, por supuesto por parte de la AAA. Edgar nos comparte el tema de la historia no contada, mis emociones, su influencia en el desempeño y las relaciones laborales. Muchas gracias por estar con nosotros, Edgar. Adelante. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, bueno, primero les quiero comentar cuál es la razón de ser del título que le di a esta plática que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Bueno, como saben, todos estamos pasando por una situación que realmente es totalmente extraordinaria, y en la que todos hemos reaccionado de formas totalmente distintas. Surge principalmente de esa inquietud de conocer y de saber qué es lo que pasa, ¿verdad? En cada una de las personas. En mi experiencia, y quiero aclararles que lo que les voy a comentar el día de hoy es simplemente mi visión con respecto al mundo. No todos tenemos una interpretación, no tengo la verdad absoluta, sin embargo me parece que es muy positivo y enriquecedor compartir las experiencias de cada uno, porque muy probablemente muchos de ustedes puedan conectar de una u otra forma con esas experiencias. No sé si se han dado cuenta que en nuestros trabajos la gente está actuando de forma distinta, ¿sí? Estamos tomando decisiones totalmente diferentes. Nos hemos arriesgado a hacer cosas que anteriormente no haríamos, ¿ok? Yo le llamo enfocar la cámara hacia nosotros mismos, ¿ok? Comúnmente, ¿verdad? Por lo acelerado del mundo en el que vivimos, muchos de nosotros, me incluyo, normalmente la cámara, ¿verdad? Que es la forma como yo veo el mundo que me rodea, está enfocada hacia afuera. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debo cumplir? ¿Qué es lo que la gente espera de mí? ¿Qué es lo que esperan del rol que debo desempeñar? ¿Verdad? Y hay una cantidad de cosas que podríamos hablar horas y horas y horas, ¿verdad? Como quien dice, de los esquemas sociales a los que normalmente estamos expuestos. ¿Por qué le llamé la historia no contada? Detrás de cada uno de nosotros hay una historia que no contamos normalmente, pero que sí existe, ¿ok? Nosotros somos el resultado de las experiencias que hemos acumulado durante mucho tiempo, ¿ok? Pero no solamente de las experiencias, sino de la manera como hemos digerido o procesado esas experiencias, ¿sí? Si realmente yo he logrado atravesar esas emociones que he podido vivir o simplemente he decidido dejarlas a un lado porque quizás considero que no son tan importantes, ¿no? En algún momento. Sin embargo, esas historias, a pesar de que no las comentemos o que no las hagamos públicas, ¿verdad? Tienen una influencia sobre la forma como nosotros interactuamos con el mundo que nos rodea. Eso es algo inevitable, ¿ok? En mi experiencia actual, trabajando en un hotel, ¿verdad? Yo pienso que hotelería es un ambiente realmente muy particular. A veces vemos muchas teorías muy buenas de especialistas de otros países. Yo soy muy curioso de saber qué se hace en otros lugares, ¿no? Yo siempre he considerado que siempre he tenido una curiosidad natural por conocer qué hacen en otro lugar. Ok, esto lo hacemos aquí en México, es increíble, pero ¿qué hacen en otro país? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven igual que nosotros? ¿Qué pasa si lo ven una cultura distinta? ¿Sí? Entonces, ese enfoque que le damos, ¿verdad? A cada una de esas experiencias es totalmente distinto en cada uno de nosotros. Y por supuesto que tiene una influencia que sin darnos cuenta, pues la transmitimos a otros. Antes, por esa razón le llamo la historia no contada, ¿ok? Algunas veces la dejamos hacia un lado, ¿verdad? Sin embargo, es una historia que está siempre presente y por eso vamos a hablar un poquito también al final de lo que llamamos, hay teorías que hablan acerca de eso, que se llama la estructura de coherencia, ¿ok? Que es lenguaje, cuerpo y emoción,
para entender un poquito y darle un poco de estructura a la conversación del día de hoy. Primero les quiero hablar de quién soy, ¿sí? Para que me conozcan un poquito más. Como ven, evidentemente soy venezolano, tengo el acento venezolano, tengo 16 años viviendo en México, que es un país increíble y maravilloso, que por ahí lo escribí en LinkedIn. Es el país que me ha ayudado a cumplir, a hacer mis sueños realidad, con trabajo, por supuesto, pero he logrado cosas maravillosas en este país. ¿Cómo llego hasta aquí? Yo he sido hotelero desde hace 18 años, y bueno, como comentó Patti, pues desde hace 20 años me dedico a la industria de la hospitalidad y del servicio. Comencé trabajando en un aeropuerto, ¿ok? Y ya luego tengo la maravillosa oportunidad de comenzar a trabajar en una cadena hotelera con la que llegué hasta aquí, hasta México. Comencé en Cancún. Esa fue la primera ciudad a la cual llegué aquí a México. Cuando llego aquí, tengo la fortuna de que la persona que me iba a entregar la posición, ¿verdad? Que hoy día es una amiga a la que quiero muchísimo, me comienza a entregar esta posición y me dice, te voy a comenzar a hablar acerca de la cultura, de las costumbres, qué cosas puedes decir, qué cosas no puedes decir. Tenemos diferencias culturales, a veces creemos que no son muchas y sí son un montón, ¿no? Sobre todo en las palabras que utilizamos y las que no debemos utilizar. Y con esta amiga, pues, me comenzó a llevar a conocer lugares, restaurantes, comidas, conocer de costumbres, adentrarme un poco más en lo que es la cultura, ¿no? Específicamente de México, que es el país donde estoy. Un día me lleva en el auto y me dice, te voy a llevar a conocer, ella es de Sonora, entonces me dice, mijo, te voy a llevar a que conozcas dónde vive tu gente. Y yo me quedé como extrañado, así como, bueno, ¿dónde vive mi gente? Y me acuerdo que nos fuimos en su auto rodando y rodando y rodando y rodando, y a medida que avanzábamos como que iban desapareciendo las casas, ¿no? Iban desapareciendo las casas, las calles, hasta que llegó un momento en que era calles de arena, y comenzamos a ver casas que eran casas de cartón con madera. Y realmente yo me quedé impactado, porque normalmente la impresión que uno tiene de una ciudad turística, pues es todo lo opuesto. Cuando llegamos allí, ella me dice, ¿ves la gente que vive aquí, no? Y yo le digo, sí. Me dice, bien, es importante que tú sepas dónde vive tu gente. Me dice, y tu gente vive aquí. Me dice, aquí es donde viven los stewards, aquí es donde viven las camaristas, aquí es donde viven las áreas públicas. Me dice, y si te diste cuenta, esa persona para poder llegar a la parada donde llega el camión del hotel, tiene que caminar por lo menos entre 5 o 8 cuadras. ¿Sí? Entonces, imagínate si esa persona entra a las 5 de la mañana, se despierta a las 3 de la mañana, cuánto tiene que caminar, no hay alumbrado público. Y realmente para mí eso fue un impacto increíble, porque me cambió el esquema por completo de lo que yo tenía en mente, ¿no? Y yo creo que fue una gran lección, por llamarlo de alguna manera, pero fue un gran cambio de perspectiva, ¿no? Con respecto a lo que yo creía que era el mundo profesional, ¿no? De la gente que conformaba parte de mi equipo. Y yo dije, wow, ¿cuántas veces no tomamos decisiones, o guiamos a nuestro equipo suponiendo que ellos tienen un estilo de vida y no nos hemos tomado quizás el tiempo de enfocarnos en cuál es la realidad de esa persona, ¿sí? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cuál es su estructura familiar? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Sí? Todo eso marca la forma como cada uno de nosotros interactúa en el día a día, ¿ok? Realmente eso fue algo que a mí es como una pauta que me dio de primera mano de decir, no es solamente lo que está escrito en una descripción de puestos o que la persona tenga las habilidades o los talentos para poder desempeñarse correctamente en una posición. También depende la persona, o sea, el ser humano es muy importante, ¿sí? Y realmente yo considero, y vuelvo y lo repito, es un punto de vista personal, que es el eje, es el pilar fundamental que sostiene a toda la estructura del ser humano, ¿sí? De lo que yo soy y de lo que yo hago, ¿ok? De lo que le muestro al mundo y la forma como lo hago, ¿sí? De ahí comenzó mi inquietud un poco por conocer y por saber qué siente la gente, ¿no? Todo es consecuencia de. A muchos nos ha sucedido que de pronto hablamos con alguien y nos sale con una respuesta que no esperábamos y decimos, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Por qué reaccionó de esa manera? Esto es algo que en mi experiencia se ha hecho mucho más frecuente luego de este tema de la pandemia,
¿sí? Van a ver, si ustedes trabajan para corporativos que estén presentes a nivel mundial, ya les van a, si es que ya no les llegaron, les van a comenzar a llegar los reportes o las solicitudes de iniciativas para mantener y mejorar la salud mental de los trabajadores, ¿ok? Realmente todavía no tenemos una idea de cuál ha sido el impacto en la salud mental de cada una de las personas que trabajan con nosotros. Todavía los estudios no están listos, no han salido todavía, ¿sí? Todavía algunos de nosotros recibimos encuestas precisamente para poder determinar qué es lo que nos espera, ¿sí? Algunas veces, pues bueno, ahí yo les comento a personas con las que hablo a diario, les digo, a todos nos ha pegado de alguna u otra manera, nos ha afectado de una u otra forma, en mayor o menor medida, pero sí lo ha hecho, ¿sí? Algunos creen que no, es que a estas personas o a estas posiciones no les sucede nada, no, sí les sucede, ¿sí? Que no lo demuestren es otra cosa distinta, pero ¿qué es lo que pasa detrás de, ¿sí? ¿Cuál es la historia no contada? Normalmente, ¿sí? O con frecuencia, sobre todo en nuestras culturas latinas, incluyendo México, ¿verdad? Que son países que tienen cierta estructura cultural, el tema de las emociones, la sensibilidad es vista frecuentemente como debilidad, ¿ok? Si tú muestras tus sentimientos, normalmente podrías llegar a ser etiquetado como una persona débil, ¿ok? Entonces, cuando realmente no tiene mucho que ver, ¿ok? Mi enfoque de sensibilidad es más bien de percepción, ¿sí? ¿Qué tan perceptivo soy a lo que yo siento, ¿verdad? Si yo lo reconozco verdaderamente o no lo reconozco. Es imposible que yo pueda, o es muy complicado, muy difícil que yo pueda percibir la emoción en otra persona si yo no la puedo identificar en mí mismo, ¿ok? Y ahí les pregunto, es como una reflexión, ¿soy capaz de saber verdaderamente cuando estoy triste? ¿O por qué estoy triste? ¿Sí? Cuando se me antojó tomarme la sopa de mi abuelita, ¿qué quiero? ¿Verdaderamente la sopa o quiero volver a vivir el momento? ¿Sí? El apapacho de mi abuelita, ese momento cálido, el cariño, el amor, la calidez. Entonces, ¿tengo esa capacidad verdaderamente para hacerlo? En algunos casos, algunas veces desde el punto de vista ejecutivo, a veces es un poco, vuelvo y les repito, en mi experiencia es un poco menospreciado el tema de las emociones en el ámbito laboral y de negocios. Yo considero en lo personal que dedicarle tiempo a esto, ¿verdad? Nos ahorra muchísimos problemas a futuro. Y hablando, tomando como problema inconvenientes. Personas que no están satisfechas con lo que están haciendo, que pierden la motivación, que pierden el rumbo. También he visto mucha gente que dicen, no sé qué voy a hacer, pero no quiero seguir en esto. ¿Y a dónde te vas? No, no sé a dónde me voy a ir, pero me voy. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué llegamos hasta ese punto? Ahora, ¿tenemos la capacidad para guiar a esas personas? Eso es un punto interesante. Mi punto de vista, mi enfoque es de recursos humanos, ¿no? Yo considero que el trabajo de recursos humanos es cuidar a la gente y proteger a la compañía legalmente, ¿sí? A todos, que se haga lo correcto y sobre todo cumplir con un marco legal que, bueno, está marcado distinto en cada país, ¿sí? Pero debemos tener, como quien dice, a veces nos toca tomar decisiones muy complicadas, ¿ok? Porque tienes el sentimiento de la persona aquí y tienes la decisión de negocio en el otro lado y dices, wow, tengo que hacerlo, ¿ok? Y ser responsable de tomar lo que consideras la mejor decisión en ese momento. De todas estas inquietudes que les estoy comentando, que viene mi inquietud por estudiar coaching ontológico, ¿sí? Que es el coaching en el que, bueno, afortunadamente me certifiqué, me gradué, estuve estudiando durante un año, me gradué justo antes de la pandemia, en febrero, fui a mi acto en el DF, increíble, lo disfruté un montón, y si les soy sincero, creo que me hubiese vuelto loco si no hubiese estudiado eso. Sí, las presiones, yo creo que las que yo por lo menos he estado sometido en los últimos meses ha sido wow, ¿no? Yo he escrito en mis redes sociales que he estado expuesto a todas las emociones que puedan existir, las he tocado una a la otra, ¿no? Y creo que si no tuviese nosotros le llamamos distinciones, ¿ok? Que son como quien dice conceptos, que manejo ahora, conocimientos, yo creo que la historia sería totalmente diferente. Muy bien, caemos en pandemia, todos nos afecta de una u otra manera, nos afecta de una forma increíble e inesperada. Comenzamos a reaccionar de formas que a lo mejor no esperábamos, comenzamos a tomar decisiones que creíamos que no íbamos a tomar en un momento determinado y pues de repente salen, ¿sí?
de repente, como quien dice, aflora todo eso y wow, a veces es como medio sorprendente para quienes tengan personal a su cargo, saben muy bien que a cuántos de nosotros no nos ha tocado tener que sentarnos con alguien para hablar de un tema quizás un poco más profundo, ¿verdad? Y quizás no tener, en algunos casos, como que todos los recursos que nos gustaría para poderlos ayudar. Yo les comentaba a un grupo de líderes con el que me reuní hace poco, yo les decía, miren, yo considero que el desafío más grande que tenemos actualmente es poder tener la capacidad para apoyar a nuestro equipo a pesar de que nosotros no nos sintamos tan bien, ¿sí? Normalmente siempre decimos, no, es que para poder ayudar a otros tú tienes que estar fuerte, para poder tenderle la mano y ayudarlo. Y digo, y wow, yo creo que en este caso nos ha tocado así como es nuestro deber ayudarlo profesional y humano, estar ahí para ellos porque somos la guía, ¿verdad? Y también poder extender una mano a pesar de que yo también tenga mis problemas. Sí, yo tenga mis preocupaciones, mis angustias, mis miedos. Con todo eso presente, yo a lo mejor tengo que decir, voy a agarrar todo esto que me pertenece a mí, lo voy a poner a un ladito por ahora para poder avanzar y poder continuar, ¿no? Yo considero que ha sido uno de los mayores desafíos. Cuando comencé a estudiar coaching, nos preguntaban, me acuerdo el primer día que llegué, siempre he sido como que quiero hablar de primero, y así se me quita el miedo más rápido. Pasé a hablar en el micrófono, tenía 100 personas enfrente, y yo dije, bueno, esta es la prueba de fuego, y me decían que por qué había decidido estudiarlo. Y yo dije, yo siempre he tenido una forma muy particular de pensar. Yo diría diferente, con una corriente distinta, ¿ok? Y yo les decía, para esto usaba como una metáfora y decía, imagínense que van en el mar, estamos en una isla que se llama Recursos Humanos. Y cuenta la leyenda que hay mucha gente que ha tratado de cambiar y que se ha subido a un barco y han ido buscando un rumbo distinto. En el mar se ha encontrado una neblina densa e increíble y muchos no han llegado, ni siquiera han regresado. Algunos por el miedo de la neblina que se han encontrado en el camino han vuelto despavoridos, ¿ok? Con miedo, terror a lo desconocido, a lo que no saben, qué les puede suceder o qué puede pasar. Y los que han cruzado la neblina no han regresado. Muchos dicen que han muerto. Y yo les decía, yo creo firmemente que la gente no ha muerto. Y yo creo que cruzaron la neblina y están tan bien del otro lado que no han querido regresar. ¿Sí? Entonces, normalmente tenemos la tendencia a completar las historias, ¿verdad? Y de formas distintas. Y yo creo que hay una forma distinta de hacer las cosas, ¿sí? Y una de esas formas es precisamente invertirle al tema de las emociones en el negocio, ¿sí? Normalmente no las tenemos muy presentes. Sin embargo, las emociones afectan todas y cada una de las decisiones que tomamos en el día a día. Todas y cada una de las interacciones que tenemos con nuestros compañeros o con las personas con las que nos relacionamos, con los proveedores, vía telefónica, en persona. Cada segundo de nuestras vidas está influenciado por la emoción que estamos viviendo en ese momento. ¿Ok? Y bueno, a mí me gustaba esa forma, ¿no? Y digo que es mi forma de pensar. Siempre hay una forma distinta. Todos han tenido miedo en un principio, ¿no? Al momento de cambiar. Lo importante es que, bueno, como en los negocios, pues que todo sea medible y que podamos ver los efectos, que eso fácilmente lo podemos ver en una encuesta de clima laboral, ¿ok? O encuesta de satisfacción de huéspedes, que terminan siendo consecuencia de las acciones que ejerzamos como parte de un plan o de un programa de apoyo, de mejora. Actualmente, bueno, en México, con el tema de la norma 035, pues bueno, muchas compañías han tomado estas iniciativas, otras compañías ni siquiera lo han necesitado. Al momento en que surgió la norma 035, ya estos hoteles ya tenían muchas iniciativas andando, ¿no? Y muchas iniciativas funcionando. Muy bien. La estructura de coherencia. Les hablaba acerca de que, fíjense que todas las interacciones que tenemos, al momento de hablar con otra persona, lo que estamos viendo de la otra persona es la interacción de tres áreas distintas, ¿ok? Uno es el lenguaje, que son las palabras que utilizamos, ¿verdad? Y la forma como nos comunicamos. En segundo lugar es el cuerpo, y el cuerpo me habla de cuál es mi estado de ánimo. Los estados de ánimo, cada estado de ánimo tiene una corporalidad distinta, ¿sí? Tiene un lenguaje que no
que no tenemos presente, pero lo que lo estamos transmitiendo. Es cuando a ustedes se les acerca un amigo y les dice, ¿estás bien? Y tú dices, no, sí, claro, no sé por qué me preguntas que cómo estoy. Y se te acerca otra persona y te dice, ¿y cómo está hoy? ¿Se siente bien? Y tú dices, oh, así como que, a lo mejor ustedes querían ocultar algo que les sucedió y dijeron, no, me voy a olvidar de este problema, lo voy a dejar a un lado y hoy va a ser un día maravilloso y voy a ir. Y ya cuando se lo preguntan a la segunda o a la tercera, pues aflora el sentimiento, ¿no? La emoción del momento. Entonces, toda emoción tiene una corporalidad específica, ¿ok? Que es lo que principalmente vemos de una forma natural, ¿verdad? Cuando hablamos con una persona y decimos, no sé, es que creo que está como triste o me pareció que está molesto. Sí, no me lo dijo, pero ¿qué te dijo alguna palabra? ¿Te dijo algo malo? No, pero tengo la impresión de que está molesto. Y es parte de la corporalidad, ¿sí? Y la emoción es lo que envuelve todo esto, que es incluso la forma como yo les estoy hablando, tiene una emoción específica. Sí, yo estoy animado, me gusta estar platicando con ustedes. Y eso se nota precisamente en el lenguaje, en el cuerpo y en la emoción, ¿sí? No es lo mismo decir, sí, estoy emocionado, ¿verdad? De estar aquí, a decir, estoy emocionado de estar aquí. ¿Sí? Es la combinación precisamente de todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, cuántas de las personas que tenemos personal a nuestro cargo, tenemos la sensibilidad, vamos a poner entre paréntesis, la capacidad, ¿verdad? Para poder detectar en nuestra gente qué es lo que verdaderamente le sucede, ¿sí? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué emoción está viviendo? ¿Ok? Hay muchas historias que no llegan a nosotros de una forma directa y que influyen de una manera impresionante, ¿sí? Les voy a compartir una historia de alguien que hace poco me tocó. Hay una persona que va a buscar trabajo, ¿verdad? Y, y bien, me comenta una de las chicas, me dice, bueno, creo que le sucede algo porque la veo como triste, ¿sí? Y yo le digo, ok, dile que pase, yo voy a hablar con ella, vamos a ver qué es lo que le pasa. Y me pongo a conversar con ella, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde vives? ¿Verdad? Comienzo a entrevistarla, yo siempre les digo que mis entrevistas son conversaciones. Yo conozco más de la gente conversando con ellos que haciendo preguntas técnicas y específicas. No, su cuerpo habla solo. ¿Sí? La forma como habla, las palabras que utiliza, la forma como me lo dice, ya me da un perfil de cómo, ¿sí? De cómo es, ya me da una idea, ¿ok? De cómo es esa persona. Y hablando con ella me dice, mire, realmente es que yo lo que quiero es trabajar. Quiero trabajar porque tengo un problema, ¿no? En mi casa. Y bueno, comienzo a conversar un poquito más con ella y me dice, mire, lo que sucede es que se acaba de morir un familiar y yo lo que quiero es trabajar para pensar en otra cosa, ¿no? Yo creo que la situación está lo suficientemente complicada como para quedarme en mi casa sin hacer nada y pensar solamente en esto que me duele muchísimo, ¿sí? Y yo le digo, wow, yo digo, te puedo entender, ¿no? Porque yo también he sufrido pérdidas familiares cercanas y digo, te puedo entender cómo te sientes, ¿no? Porque cuando a mí me sucedió yo no sabía no quería saber nada de nada, estaba como en shock, ¿no? Estaba bloqueado por completo. Y me dice, sí, lo que pasa es que, bueno, murió esta familiar y esa familiar estaba embarazada. Eso fue impactante para mí. A mí se me salieron las lágrimas, ¿sí? Se me salieron las lágrimas y en realidad le dije, me acuerdo que yo le había dado un Kleenex y lo agarré yo, ¿no? También, y le dije, verdaderamente no me puedo imaginar cómo te sientes. No puedo. Digo, no tengo la capacidad de imaginarme el dolor que tienes, ¿sí? Dentro de ti. Y bueno, continuamos hablando y mi misión en ese momento era que ella saliera sintiéndose lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque normalmente, y hablaba hace un momento de la parte cultural, cuando de niños nos caemos y nos golpeamos una rodilla, ¿qué nos dicen? No nos dicen, ven acá, sí, sé que te duele. ¿Dónde te duele? A ver, mueve la rodilla, a ver qué te pasa. Sí, tranquilo, poco a poco te vas a ir recuperando, pero ya se te va a quitar el dolor. Es normal que te duela, ¿verdad? Normalmente si nos caemos no pasó nada. Límpiate la rodilla, vamos, juega, distráete, ¿no? Bloqueamos la emoción, ¿sí? Si alguien está llorando, si un niño llora, no tienes por qué llorar,
¿sí? Ya el tema de los hombres no lloran, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Con el paso del tiempo, pero sin embargo todavía hay familias que lo utilizan, ¿sí? Los hombres no lloran, no tienes por qué estar llorando, y estamos bloqueando, yo creo que es más el mal que le estamos haciendo que el bien. Y es interesante cómo esta forma de manejar las emociones las vamos llevando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y hasta la vida adulta. Y terminamos con una cantidad de emociones ahí guardadas, bloqueadas, que vamos acumulando en un cuarto olvidado y que tarde o temprano van a salir, ¿ok? Entonces, qué interesante es poder realmente aceptar esa emoción y nosotros decimos es atravesarla, no negarla, es más bien vivirla y atravesarla. Cuando yo la atravieso la emoción, puedo digerirla, la puedo procesar y puedo continuar, ¿ok? Hacer lo contrario es como meter piedras en un saco, ¿ok? Un saco que tengo en la espalda. Tarde o temprano no voy a poder con tanto, ¿ok? Entonces, bueno, realmente es interesante ver algunas veces personas que cargan un gran saco con piedras en la espalda, ¿ok? Y cuando conversamos decimos, bueno, cuéntame de dónde salió ese saco, ¿sí? ¿En qué momento decidiste tú comenzar a guardar todas esas piedras? Hace poco hablaba con alguien y me hablaba acerca de su inconformidad con respecto a la interacción que tenía con otra persona y la dejo que hable y me cuente todo. A veces lo que necesitamos es que nos escuchen, ni siquiera necesitamos un consejo, ¿no? Que es la tendencia natural, simplemente necesitamos que nos oigan, alguien quien me pueda desahogar. Y ya con eso la emoción como que se calma, hay como un respiro, ¿sí? Hay como un momento de calma y eso muchas veces nos lleva a la reflexión. Termina de hablar y le comento, fíjate que algo que me llama mucho la atención y si me permites me gustaría compartírtelo porque es lo que estoy viendo, es que me impresiona y yo te preguntaría, ¿en qué momento tú decidiste darle el poder de cómo te sientes a una tercera persona? ¿Sí? ¿En qué momento esta persona de la que me hablas, en qué momento tú le diste el poder que determine cómo va a estar tu día? ¿Cómo vas a ver el mundo ese día? Si vas a lograr o no vas a lograr tus metas. Si te vas a llevar bien con los demás o no. Si vas a estar satisfecho con lo que eres, porque a veces nos vamos hasta el extremo de lo que eres, si no solo lo que haces, sino lo que eres. ¿En qué momento le diste ese poder? ¿No? Entonces, voy a lo mismo. Estoy convencido de que conocer nuestras emociones, ¿verdad? Es una herramienta fundamental para poder continuar avanzando, ¿sí? Y que yo pienso que en los últimos años es que hemos podido ir descubriendo, ¿verdad? El poder que tiene y el impacto que tiene en la vida laboral, ¿verdad? Y en la forma como nos desempeñamos en el día a día. Pero sobre todo, si tenemos personas a nuestro cargo, la manera como ellos nos ven, el nivel de confianza que nos tienen y la forma como podemos influir para que ellos logren sus metas de la forma como ellos consideran que es la mejor forma. ¿Ok? Bueno, esto es parte de lo que les quería compartir el día de hoy, ¿no? Volviendo otra vez al tema, la historia de no contada. Yo creo que hay mucho que descubrir, mucho que... Yo les decía a los chicos del simposio precisamente, yo digo que es precisamente voltear la cámara hacia nosotros mismos. Eso es un término muy utilizado en coaching. No voltear la cámara hacia afuera, vete a ti mismo, ¿sí? ¿Cómo me siento? ¿Por qué estoy hablando de esta forma? ¿Qué actitud tengo frente al mundo que me rodea, a la vida? Porque eso influye, definitivamente influye en cada interacción que tengo en el trabajo, en la vida diaria, con mi familia, con todos. Y yo estoy convencido que mientras más nos conocemos a nosotros mismos, podemos disfrutar más. ¿Sí? Muy bien, sería todo por mi parte. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta por allí o quieren hacer algún comentario. Perfecto, muchísimas gracias, Edgar. Estamos muy contentos por haberte escuchado. Te agradecemos mucho lo que nos acabas de compartir y bueno, ten por seguro que pues nos has generado pues muchísima reflexión en todos, definitivamente. Todas aquellas historias que definitivamente no son contadas. Pues bueno, definitivamente lo vamos a tomar en cuenta. Edgar, ¿hay algo más que quisieras agregar, que quisieras compartir?
Yo creo que realmente, fíjate que hace poco, yo creo que tarde o temprano en las compañías vamos a terminar viendo un poquito más el tema de las emociones más en profundidad. No vamos a tener que darles, como quien dice, una valoración distinta para poder avanzar en el logro de los objetivos, sobre todo ahorita que tenemos las emociones, como quien dice, a flor de piel, ¿no? Y como compañías debemos estar preparados para eso, para saber qué hacer con todas esas emociones, cómo ayudarlos, cómo poder avanzar, cómo poder continuar, y sobre todo que eso sea tangible, ¿no? Que no se quede, porque casi siempre cuando hablamos de las emociones decimos, bueno, va a ir al psicólogo o va a ir al coach, y es simplemente para que se sienta bien. Y yo creo que tenemos que verlo también como parte del negocio. El hecho de que una persona se sienta bien y que se conozca cada día más también influye mucho en el nivel de resultados que obtiene, ¿no? En la rapidez, en lo cómodo que se siente lográndolos y sobre todo qué tan identificado se siente o no con el lugar en el cual se encuentra, ¿sí? A veces cuando hago entrevistas, sí, para algunas posiciones, siempre les pregunto, ¿qué conoces acerca de nosotros? ¿Cómo somos? Sí, entonces, son un hotel excelente, son un hotel muy bueno, son un hotel de calidad. Y yo le digo, bueno, pero es que esas respuestas aplican a cualquier hotel, ¿no? No estás hablando acerca de nosotros, cuéntanos cómo somos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué nos diferencia de otros? ¿Por qué te gustaría estar aquí? Pero el por qué te gustaría estar aquí, casi siempre nos preparamos para las entrevistas, ¿no? Y a mí me gusta como que sacarlos un poquito del esquema de la respuesta preparada y por eso los pongo a conversar. Y así como que vamos a conversar. Casi siempre cuando terminan hablando, como te digo, terminamos conociéndolos mucho más en una simple conversación y a veces la gente se queda sorprendida. Digo, ¿qué pasa si ese tipo de conversaciones la tuviese un líder con su gente en algún momento? Que el líder lograse crear un ambiente de confianza tal en el que la persona se pueda acercar a él o a ella para contarle algo que puede ser muy íntimo, ¿sí? Íntimo, muy privado, algo que es una preocupación mucho más profunda que lo que normalmente la persona muestra, pero que indiscutiblemente está afectando la manera como interactúa, cómo se desempeña. A veces tenemos gente que no sabemos qué les pasa, ¿sí? Es que no sé qué tiene. Empezó muy bien, pero ya no. Entonces, y yo les pregunto, ok, ¿hablaste? ¿Qué tiene? Es que yo pienso que le sucede esto. Yo le digo, pero ¿ya le preguntaste? La mejor manera de saber qué le pasa a alguien es preguntándole. Sí, no estamos muy acostumbrados a eso. Es muy sencillo. Realmente la respuesta es muy sencilla, pero no es tan fácil. ¿Sí? A veces sentarte en privado con una persona, a veces despierta tus propios miedos. ¿Qué me va a decir acerca de mi liderazgo, de la forma como yo lo hago? No, mejor ni me acerco ni me siento con él porque me va a criticar. Y yo no quiero escuchar que me digan que lo estoy haciendo mal. ¿Ok? O que hay cosas que he hecho que a lo mejor lo han herido de alguna manera o que le han afectado de alguna forma. Y yo creo que eso es parte fundamental de los líderes, ¿no? También tener esa fortaleza. Pero para poder tener esa fortaleza tenemos que conocernos, ¿no? A nosotros mismos primero. Voy a volver a hacer referencia al estudio de coaching, porque cuando yo me meto a estudiar coaching, la primera arrastrada me la dieron a mí, ¿sí? Y me refiero a que el primero que tragó tierra fui yo, ¿ok? Es la única manera, era conocerme a mí mismo. Yo en una sesión llegué a ir una de las sesiones fue en Colombia, en Cali. Hicimos un ejercicio de biodanza, me recuerdo, y hicimos un centramiento, que es una especie de concentración, vamos a llamarlo así, y nos pedían mostrar la corporalidad de una emoción en especial, y estamos hablando de frustración. Y yo decía, no, qué frustración, o sea, yo nunca he tenido frustración, no pasa nada. Y comienzo a hacer la dinámica y a hacer la práctica, y nos decían que sintiéramos como que si teníamos unas esposas puestas, ¿no? Que nos agarráramos la mano así, fuerte, y que tratáramos de liberarnos. Llegué con una férula en la muñeca, ¿sí? Cuando les decía a la gente que estaba haciendo una dinámica de expresión de emociones, la gente se quedaba así como que él se hace daño a sí mismo. No, y no se trata de eso, era una dinámica. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque a veces tenemos emociones que no nos hemos dado cuenta y están ahí, ¿sí? Y tampoco nos podemos dar cuenta de la intensidad, ¿sí? Creemos que cosas que pasaron hace muchos años, no, eso ya, ¿desde cuándo? Ya lo procesé. Claro que sí, ya lo perdoné, ya la perdoné, eso ya no, ni me afecta para nada. Y cuando nos ponen a hacer un ejercicio, ¿verdad? Y de repente, mágicamente te llega otra vez el momento,
Oh, sorpresa. No lo habías digerido todavía lo tenías ahí pendiente. ¿Ok? Entonces, a veces no es tan fácil, ¿no? Yo creo que la parte más interesante es poderse enfrentar con uno mismo para poder entender a los demás. La famosa empatía, ¿sí? Que normalmente ya lo dicen en automático, es ponerse en los zapatos del otro. Yo diría, empatía es conocer desde un punto de vista más profundo qué siente la otra persona, verdaderamente. Y casi siempre eso ocurre cuando nosotros hemos estado en el mismo lugar que la otra persona, ¿sí? Hemos tenido la misma preocupación, hemos tenido el mismo miedo, hemos tenido la misma frustración. Desde mi punto de vista, esa es la mejor forma de conectar con otros. Cuando ya yo viví, superé y pude y atravesé esa emoción, ¿ok? No la evadí, me lancé de cabeza, ¿ok? Con la emoción, la viví al máximo, me caí y me volví a levantar, ¿no? Y yo digo que interesante sería poder conectar a ese nivel, pero yo creo que los niveles de productividad se dispararían al máximo, ¿sí? Sobre todo los niveles de compromiso, yo creo que eso ahora es muy importante, ¿sí? Que podamos brindarles ese apoyo emocional a la gente en los centros de trabajo. Estoy seguro que la gente va a dar el 1000% de una forma recíproca, ¿no? Cuando sepa que tenemos un interés genuino porque ellos estén bien, estando conscientes que si ellos están bien, el negocio va a estar bien, de igual forma. Y muy bien, sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias por compartir. Tengo un par de preguntas. La primera es, buenas tardes, ¿cuál consideras tú que es tu mejor habilidad dentro del ámbito laboral? Mi mejor habilidad dentro del ámbito laboral. Bueno, partamos de la idea de que yo no creo que la vida personal y la laboral la podamos separar al 100%, porque creo que difícilmente vas a tener a alguien trabajando al 100 en un trabajo si tiene un problema grave en su casa, ¿sí? De una u otra manera conectas. Yo creo que mi habilidad es escuchar. Es algo que he aprendido, a escuchar. Escuchando aprendes un montón. Aprendes mucho, conoces a la gente a un nivel de profundidad impresionante, siempre con mucho respeto, con mucha ética, valorando cada cosa que te dicen, cada cosa que te comparten con el valor que ellos le dan. Y yo creo que teniendo como base eso, algo que yo creo y bueno, que también considero que es una habilidad es cómo hacer que eso funcione para el negocio, ¿sí? Yo creo que una de nuestras principales misiones, y ahí estoy hablando como coach, tú recibes a alguien que te abre su vida y su existencia, eso aplica también en lo laboral, ¿sí? Y nuestra misión es que la persona salga bien, ¿sí? Salga con un buen estado de ánimo, no salga en crisis, no salga llorando, ¿sí? Que sus emociones estén niveladas y que haya aprendido algo. Y eso sucede solamente en una conversación. Entonces yo diría que eso, escuchar, conversar y mostrarle a lo mejor a la persona una realidad distinta que le puede funcionar incluso en el trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Edgar, por compartir. Tengo otra pregunta. ¿Cómo qué preguntas puedes hacer para que se puedan abrir? Bueno, eso es muy interesante porque no se trata solamente de una pregunta. No es solamente como que hagas una pregunta y mágicamente la persona ya se abra. Se trata de crear un ambiente de confianza. Yo creo que eso tiene muchos factores. Normalmente si nos ponemos a pensar cuando hablamos con algún amigo, vamos a hablar de la vida cotidiana, cuando hablamos con esa persona, ¿qué factores hay en esa persona que me permiten a mí abrirme? ¿Sí? Y yo pienso que principalmente es una conexión genuina. ¿A qué llamo yo una conexión genuina? Que yo estoy convencido de que la persona está centrada en lo que yo le estoy diciendo, en lo que es mi necesidad en ese momento o lo que me inquieta, ¿sí? Está enfocado en mí. Es un espacio para mí.
cuando hacemos las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, ¿sí? Lo ideal es, siempre nos dicen, ambiente cerrado, no celular, no teléfono, no respondas el correo electrónico, apaga la pantalla, que tu jefe no te marque, para poder conversar. Y yo pienso que sí es cierto, porque le das un lugar, ¿sí? Pero yo diría ser genuino. Eso es lo principal, que la persona esté segura o seguro que la persona que tiene enfrente es tal cual lo estás viendo. Y cuando lo estás viendo, me voy a la estructura de coherencia, ¿sí? Lenguaje, cuerpo y emoción, que todo eso cuadre y yo diga, sí, esto es un ambiente en el que yo puedo mostrarme, porque recordemos nuevamente que mostrarse es vulnerabilidad y debilidad, ¿sí? Desde mi punto de vista, mal entendida, ¿verdad? Pero estoy exponiendo mis sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me expongo? Esa persona va a saber qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo interesante. Entonces, bueno, yo diría simplemente eso, conocer y a lo mejor hacer preguntas que están fuera del esquema. Sí, hace poco yo tenía un jefe que desde que lo conocí digo, este señor nunca nadie le debe haber preguntado cómo se siente. ¿Por qué? Porque es una figura de poder, ¿sí? Una autoridad muy grande. Y un día le pregunté, yo, de verdad, porque yo dije, ¿cómo es posible? Y un día en una junta le dije, qué bien, ¿cómo se siente? La cara fue como impactado, así como que qué pregunta tan loca es esta, ¿no? Y me dice, bien. ¿Por qué? Y yo le digo, no, porque estaba pendiente, porque bueno, en medio de todo este tema de pandemia y todo esto, cómo está su familia, cómo le ha ido. Entonces yo creo que a veces salirnos del esquema de lo que normalmente decimos o preguntamos es una buena forma. No hay una fórmula perfecta, no hay como una guía, no hay un paso 1, 2 y 3, todos somos distintos, ¿ok? Todos tenemos, como quien dice, llaves diferentes y el tema está en descubrir cuál es. Perfecto, Edgar. Muchísimas gracias. Fíjate que nos comparten aquí, comentan que bueno, que es importante que cuando uno haga justamente ese acercamiento, pues dedicarle tiempo, ¿no? Pues también es muy frustrante que alguien te pregunte cómo estás y no te pongan atención, ¿no? Sí, fíjate que es parte de lo que les comento, por eso es que tiene que hacer, nosotros les llamamos atención plena, ¿sí? O sea, yo estoy presente y conectado con esa persona. Yo no puedo estar conversando, en ese tipo de conversaciones tiene que ser atención plena, no puedo estar pendiente de, ojalá que no me pregunten mucho porque nada más tengo 15 minutos, o si yo tengo un tiempo específico, lo ideal es comentarlo al inicio, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo, con Patti, ¿verdad? Mira, Patti, ¿sabes qué? Tengo estos 10 minutos disponibles, pero no quería dejarlos pasar, ¿verdad? Sin sentarme a conversar contigo. En verdad, discúlpame que sea tan poco, me gustaría conversar mucho más, pero no quisiera dejarlo pasar porque me parece importante. Entonces, estos 10 minutos que tengo, me gustaría sentarme contigo para que conversáramos, ¿sí? Acerca de qué necesitas, cómo vas, cómo te sientes, tengo algunas dudas, a lo mejor que hay algunas cosas que quiero aclarar, pero tiene que ser atención plena, ¿sí? Tal cual. Porque, ¿qué sucede cuando no lo hacemos? O sea, si yo no declaro, en este ejemplo que estoy dando, el tiempo, va a decir, solo me dio 10 minutos, ¿no? Yo tenía tantas cosas que contarle, sin embargo, si yo al iniciar, primero muestro el valor que tiene ese tiempo en mi día, ¿verdad? Tengo estos 10 minutos, pero mira, creo que la mejor manera de utilizarlos es estar contigo, conversar contigo. Ya le damos valor, ¿ok? A la persona. Y pues bueno, simplemente escuchar, que lo recomendable, bueno, es buscar que tengamos un poquito más de tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo tu tiempo. Y pues bueno, definitivamente creo que pues has tenido mucha experiencia, muchas experiencias. Y pues bueno, de eso definitivamente se trata, ¿no? Esa parte de la historia, de las historias no contadas. Edgar, muchísimas gracias. Definitivamente mereces pues un aplauso y un reconocimiento por parte de todos nosotros. Entonces, pues bueno, al final también es importante que tú te reconozcas y reconozcas el esfuerzo y todo lo que has hecho, ¿no? Definitivamente y por tu trayectoria que has tenido, ¿no? Entonces tenemos un reconocimiento para ti.
como por parte del Comité de Capacitación, 9º Simposio en Desarrollo Hotelero y Humano. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por el tiempo, y de verdad que para mí es un gran placer y un gran gusto estar aquí con ustedes y compartir. En verdad, muchísimas gracias a todos. Muchas Que gracias. tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, para los que pues nos están viendo, nos gustaría muchísimo agradecer pues a todos nuestros participantes por haberse conectado. Para nosotros también es esencial que se tomen el tiempo para contestar nuestra encuesta de satisfacción, que la vamos a compartir en un momento. Y pues bueno, Edgar, una vez más, muchísimas gracias. Y pues bueno, te queremos mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Aquí está la encuesta, ya la compartimos. Y pues bueno, no dejen de darnos su retroalimentación. Muchísimas gracias y bonita tarde.